Para que usted vea, Fernando, que la historia no se detiene, se está celebrando en Vietnam el 13º Congreso del Partido Comunista de ese país, en la que va a medir los logros desde 1986 en materia de apertura, en materia de la globalización de su economía, un Vietnam diferente. Muy diferente. Muy diferente. A mí me tocó estar en una misión estudiantil en medio de la guerra en el puerto de Haiphong. Terrible aquello que pasó. Muy terrible. Bueno, el Vietnam de ahora... No tiene nada que ver con eso. Es más... Está haciendo planes perspectivos hasta el 2030. Ese partido va a hacer las correcciones necesarias. Fíjese que ese es un partido de 5.3 millones de militantes inscritos, pero solo participan 1.500 en el Congreso. Oye, a los que les interese hoy, por ejemplo, va a haber vía Zoom un encuentro para el Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Va a ser, pues, lo invita la Embajada de Israel, el Museo de la Libertad y Derechos Humanos, la Fundación Emmet y la ONU. Pues, Medicina Nazi va a ser presentada por la doctora Seba Rubin y, bueno, a los que les interese, ya saben, pueden entrar porque va a ser virtual en Zoom y en Facebook. Así que la Embajada de Israel en su Facebook tiene abierta pues cómo va a ser esta disertación de hoy. Y es importante que no olvidemos porque la brutalidad, la salvajidad que se hizo con los judíos por estas bestias. Bueno, judíos, testigos de Jehová, gitanos, comunistas, homosexuales, es decir... Pero la mayoría de la población era judía. Sí, es que los nazis odiaban... Estas atrocidades no se vuelven a repetir y se están repitiendo. Fíjese que después, Chechenia, por ejemplo, ¿por qué Chechenia tiene tanta aversión a Rusia? Porque Stalin mandó, es decir, la población la desplazó. La población masculina salió para Siberia y dejaron las mujeres. Las mujeres. Y ellas se convirtieron en las combatientes. Ya, hay muchas cosas que contar y que no debemos olvidar. Bien, rápidamente vamos a ver lo que está pasando con la pandemia en Panamá, las tendencias y para tocar algunos temas que están en el debate nacional. Rápidamente, entonces, el MINSA nos informó ayer que había 313.834 casos positivos para una positividad global de 19,1% y tenga la plena seguridad que esa es una positividad altísima. 1.676 casos se reportaron para el día de ayer, mientras se realizaron 10.790 pruebas para una positividad del día de 15,5. Observe la curva. Vamos en nivel de descendencia, se han reducido los casos positivos en porcentaje, por ahí en 30%. Por ahí incluso sigue la tendencia de que, bueno, se hacen menos pruebas, menos positivos. No, el porcentaje, si yo hago 100.000 pruebas y no hay virus, voy a salir cero. Si yo hago 100.000 pruebas y hay 10% de virus, va a salir 10.000. Si yo hago un número 5.000, 6.000 es un número suficientemente representativo de la población. El porcentaje es lo que importa. O sea, no le presta atención a eso de que porque más pruebas se hacen y porque el gobierno está haciendo menos pruebas para tener más posible. Preste la atención al porcentaje. Así se lo presentamos nosotros. Ese es el valor estadístico que usted tiene que mirar. La curva nos indica que vamos hacia abajo. Présteme la siguiente curva, ahí está. Fíjese, estos son los casos activos. Tenemos 45.000 casos activos en el día de ayer para representar 14,4 de casos activos. Y fíjense que venimos hacia abajo, casos activos, representa esa población que está allí, esos 40.000. De eso, un porcentaje de 4% están las que van a los sistemas de hospitalización. Por eso esa gráfica es importante y observe que esa gráfica iba en subida exponencial y ahora viene hacia abajo. Esa es una buena noticia. A ver, adelante más la otra gráfica. Ahí está. Aquí tenemos un problema. Usted ve la diferencia. Estamos en materia de camas. Nosotros tenemos en hospitales, en sala, 2.452 y en cuidados intensivos, 246. Recuerda que nosotros tuvimos en 125. Observe la curva de abajo, son las UCIs. Aquí es donde está el problema. Nosotros con la positividad alta vamos a tener presión sobre nuestro sistema hospitalario. De hecho, todos los médicos que trabajan en el frente de batalla de verdad conocen esto que le estamos diciendo. Y todos los reportes que nosotros estamos teniendo todos los días de casos anteriores
son gente que murió fuera de los hospitales, porque hay otro protocolo para ellos. Y usted se fija que diariamente estamos reportando esto. Bueno, eso es un hecho que pasa normalmente, solo que nosotros sí lo reportamos, otros países no lo reportan. Nosotros somos más responsables que ellos, pero ahí está. Ese es un punto que tenemos que prestarle atención. La siguiente curva, por favor, Noemí. Ahí está. Lo que nos está indicando a nosotros ahora es que la mortalidad diaria va bajando. Estuvo al alza durante todo el mes de noviembre y de diciembre hacia el final, subió un poquito, después bajó y estamos a la baja. Y la última, el nivel de positividad. Y le reitero, que estamos en un nivel de positividad alto. Le doy los números para que usted tenga una idea. Nosotros tenemos defunciones por millón de habitantes, tenemos 1.200 por millón de habitantes. Defunciones, positividad del día de ayer, con respecto al millón de habitantes, casos por millón de habitantes, tenemos 73.000 para 733 por 100.000 en la totalidad. Pero en el día de ayer tuvimos 24 de enero por millón de habitantes y tuvimos 391.039 de positividad por 100.000 habitantes. Y tuvimos 120 muertos por 100.000 habitantes. Estas son unos 1.254 por millón. Por millón, pero 100.000 por 100. 76.564 por millón también. Estas cifras nos están indicando a nosotros, sobre todo observe la dinámica de las últimas semanas. Pues nosotros tenemos que mirar esto, el acumulado de algunas áreas va a seguir creciendo, pero uno va mirando el comportamiento de la dinámica durante las últimas semanas para tener una idea de cómo el virus está respondiendo. El virus ahora mismo, nosotros hemos hecho un esfuerzo y el virus lo hemos puesto nuevamente nosotros a la ofensiva. No lo hemos ni siquiera puesto a la retaguardia. Él sigue trabajando, nosotros vamos a la ofensiva. Él tuvo a la ofensiva de nosotros, ahora nosotros nos estamos moviendo. Nuestro ejército está a la ofensiva. Pero él sigue teniendo éxitos, por ejemplo, en provincias como Herrera. Bueno, es la desproporción que hay de Chitré y sobre todo PC, que es lo que estaba presentando ayer el MINSE en su presentación, que sigue creciendo el número y PC pues está con farolillo rojo esta semana. Muchos temas que contarle. Yo quisiera llamar la atención. Fíjese, le voy a mencionar algunos casos, Fernando. Mientras otros se entretienen o lo quieren entretener a usted, a llevarlo a enfocarse en unas 4, 8, 10 personas, no sé cuántas, en un restaurante, ¿no? Que son los mismos de siempre. Sí. Los que quieren hacerse de policía y de agente secreto, diciendo que hay 10 personas. Yo le puedo decir que no tengo que hacer ninguna ronda yo en ningún lado del mundo para darme cuenta que hay gente que está violando las normas. Claro. No solamente en la fragata, lo está haciendo en todos lados. Ahí están los resultados. Pero cada vez más eso está bajo control. Pero ese no es el tema central. Los temas centrales de este país están planteados en varias cosas. En primer lugar, en conocer qué estamos haciendo en el COVID y qué estamos haciendo con la vacuna. La vacuna es el final del túnel. El COVID es si las cifras me están indicando que bajo o subo. Eso es lo que miro. Entonces, si eso me está indicando a mí que estoy bajando, y yo estoy trabajando bien y no me voy a detener en cada caso de que haya 4 tipos y si por casualidad había un PRD, lo pongo en primera plana. Bueno, ese es un tema que no se debiera hacer. Pero esa no es la noticia fundamental. Hay que quiere entretenerlo usted en eso. Los que buscan like y los que buscan notoriedad con pendejadas. Bien. Veamos cuáles son los temas centrales de nosotros. Nosotros tenemos un tema central. Fíjese, cosas como esta, que refleja uno de los problemas que tenemos que resolver. La designación de Ana Matilde Gómez como candidata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa en su manejo un error estratégico. Usted debe postular a alguien que tenga el consenso de quien primero la postuló, y creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el postulante, debería hacer una aclaración. Porque ahora todos los periódicos de hoy, que yo tengo en mis manos, el Panamá América, expresa esto porque hay descontento sobre esa postulación.
La Estrella de Panamá, crisis del gabinete de Cortizo por postulación de Ana Matilde Gómez. Metro Libre aumenta reacciones a postulación en la Corte Suprema de Ana Matilde Gómez. Yo no voy a discutir la capacidad o no de Ana Matilde para obtener esa posición. El problema tiene que haber un consenso. Sí. Y tiene que haber un acuerdo, ¿no? Si hay alguien controversial, si yo soy controversial para ocupar lo que sea, la silla esta que está aquí, entonces yo me voy. ¿Para qué voy a entrar yo a discutir tonterías? Entonces hay gente interesada ahora en decir que esto es lo máximo y entonces saca la fragata para que usted no le preste atención a esto. Tonterías. Ese es un tema que a mí lo que me preocupa de ese tema no es la designación per se, porque para hacerlo debieron revisar los requisitos y si los lleno o no, y al final por poner a alguien que te exprese esa expresión del conjunto de la sociedad panameña. Bien, eso es un problema. Y me llama la atención que el Ministerio de Relaciones Exteriores no haya salido a explicar que es el proponente. Ya hay incluso demandas contra esto. Y no entro a la categorización si ella debe o no ser. Lo que quiero decir es el método. Me preocupa, por ejemplo, la Caja del Seguro Social. Usted lo ve a estos informados, habla de caja. No, ¿por qué el diálogo no se ha continuado? Porque en el IBM hay muchas cosas que lo primero que debemos saber qué es lo que está pasando. Y ese diálogo debe pasar por ahí. Entender, cuando todos sabemos dónde estamos, entonces vamos a mirar la propuesta. Ese es un diálogo que hay que impulsar. El diálogo del IBM, de la Caja de Seguro Social, que creo que está en un punto muerto. Ese es un punto importante. Otro punto fundamental, diría yo, es el problema de la generación de empleo. ¿O no? ¿Qué es más importante? ¿A generar empleo o tomar una foto de 10 tipos sentados en un restaurante? Sí. ¿Por qué no toman lo que hacen en las casas de ellos o en las playas de los riquitos de Panamá? ¿Por qué no lo hacen? Porque están concentrados en sacarlo a usted de concentración. Para que usted esté pensando pendejadas. Eso es lo que decía ayer Gerardo Berroa. Tenemos que ir a los temas centrales. Por ejemplo, hoy aparece en Metro Libre, la Cámara de Comercio respalda a restauranteros. El tema de los restaurantes para generación de empleo, pero el tema fundamental es la micro, pequeña y mediana empresa. Es la que más empleo genera. Sí. Concentremos nuestra actividad en buscar mecanismos para la apertura de ellos y a la financiación de ellas con mecanismos novedosos, con los actuales mecanismos bancarios, que en quebrado tiene capacidad de conseguir un préstamo. Entonces nosotros tenemos que buscar, y los oyentes nuestros nos ayudan a ver cómo se puede hacer esto hasta el Banco Nacional para cuidar al banco, cómo se abre una cuenta especial, cómo se hace tal cosa. La gente en Panamá sabe. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar mecanismos para aperturar. Cuando yo abro y aperturo los restaurantes, ¿sabes cuántos miles de trabajadores estoy hablando? Ese es un tema fundamental. Pero hay un montón de pequeños y medianos negocios de servicios que están quebrados, sí, que incluso han mantenido su alquiler acordando con el dueño del edificio, que ha tenido la gentileza de entenderse con ellos, pero ya no pueden más. Y entonces tenemos el problema de los trabajadores, que ellos han llegado a acuerdos, y entonces lleguemos a ciertos acuerdos fuera del récord. O sea, es más fácil que un empleador de pequeña que tenga 8 hombres, que yo le pueda decir, mira, entiéndete con ellos, busca un mecanismo, ábreme los 8 y yo te abro una línea de crédito. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto no es más importante que yo poner una foto de que fulanito de tal, o que si a mí me agarran y me choca un carro, alguien me toma una foto, pues eso es lo más importante. Es un viejo más que le importa a la gente en este momento. Lo importante de esto es concentrarnos. Fíjese, por ejemplo, fíjese la noticia esta de vital importancia. La Autoridad de los Servicios Públicos tuvo que, por ley, permitirle a las empresas el corte de electricidad por no pago. Aquí hay mucha gente que pensó que las leyes de moratoria era que tú no tenías que pagar nada. Las leyes de moratoria eran la moratoria de la deuda tuya, pero tú la tienes que asumir, claro, incluyendo los intereses bancarios que tú los tienes que pagar. Esa es la realidad. Usted ha visto un análisis sobre eso. Usted ha visto un análisis sobre lo que está pasando en La Chorrera con la planta esta de la compañía
Panam Generating S.A., Sí. con la contaminación que tiene y el peso a cómo esa compañía le vende el kilowatt de potencia y el kilowatt hora al sistema y cuánto pesa esa contaminante planta que va a juicio. Esos son los temas importantes. Nosotros tenemos que discutir, por ejemplo, no solamente el futuro del IBM, nosotros tenemos que discutir cómo vamos a renegociar, ¿no?, el contrato de Minera Panamá. Observen nada más. Hoy, el valor del oro en el mercado internacional está por el orden de 1.850 y algo, la onza Troy, y el valor del cobre está en 3.56 la libra. Cuando estas proyecciones se hicieron estaban 2.15. Sí, sí. Entonces, ante esa inmensa riqueza que se está generando, ¿qué recibe el Estado panameño? Esa es la primera. Hay cosas importantes que plantearnos, que tenemos que discutir como nación. Pero para mí la cosa más importante, el control de la pandemia, y creo que el gobierno ha hecho esfuerzos que los números lo están indicando. Si mañana aparece 3 pendejos en un restaurante, bueno, tome la sanción y se acabó. Ya. Pero la tendencia es que enderezamos el entuerto y tenemos la vacuna. Hay un debate sobre la vacuna, si se debe, bueno, eso es un debate interesante. El otro es el empleo. Lo que pasa es que ellos no se plantean el problema. Usted sabe la cantidad de miles de hombres y mujeres panameñas en el campo, Sí. en las ciudades nuestras, en los suburbios nuestros, que no tienen trabajo. ¿Qué están esperando ellos? Que abran los restaurantes, que hay una especie de apertura controlada, pero nosotros no le podemos pedir a la pequeña y mediana empresa lo que le debiéramos pedir, ¿no?, a las grandes farmacéuticas, que bajen las medicinas. Usted lo ha visto a ellos debatiendo sobre el costo de las medicinas. Ni lo verás. Usted lo ha visto a ellos informar cuál es la diferencia de los precios que nosotros pagamos en las farmacias en Panamá por medicinas. O cuánto paga el asegurado cuando no hay medicina en la caja de seguro social, que ellos se provocan los desabastecimientos. Son los temas centrales. ¿Cuál es el papel de nuestra ruta? El gran esfuerzo que ha hecho el Canal de Panamá, los puertos nacionales, la infraestructura logística nuestra, el gran esfuerzo y complejidad que se encuentra, por ejemplo, Copa Airlines. Nosotros tenemos que activar los problemas que está enfrentando las zonas libres nuestras. ¿Cómo protegemos Howard de los miles de empleos que hay ahí? Esa gente está trabajando. Los puertos están trabajando, el canal está trabajando. Entonces nosotros tenemos que ir a la apertura de otros temas, pero nos quieren reducir el debate a crear una actitud en usted de desconfianza absoluta al sistema. Y eso provoca lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, En Brasil. lo que pasa en Brasil, lo que hizo Trump en los Estados Unidos. Lo están haciendo aquí. La destrucción. Mire, Twitter. Aquí a los señores estos que saltaron cuando yo dije que en las redes sociales se han convertido en la impulsadora de la mentira. Sí. Pero es así. Mire los estudios hay una serie en televisión, Fernando, Sobre redes sociales. sobre redes sociales y cómo la mentira se divulga a una velocidad mayor que la verdad. Eso es una realidad. Y Twitter le está indicando a sus usuarios que sean responsables y no estén publicando mentiras y alarma. Porque en tiempos como estos es fácil crear la alarma. Así es. Lo difícil es mantener una posición sensata, una sensación centrada. Con eso permitimos las discrepancias. Pero para discrepar se necesita tener argumento. Si el argumento suyo es una pendejada de descalificación, entonces usted no tiene nada que hablar conmigo. Así es.